Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad Alas Peruanas. La sesión del día de hoy se encuentra incorporada dentro de las conferencias virtuales del doctorado en Administración. Y dentro de este doctorado de Administración están dirigidas a los alumnos, principalmente a los alumnos participantes del curso de tercer grado, seminario de tesis. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del curso, y quien les está conversando en este momento. ¿Cuál va a ser el contenido de esta conferencia virtual? Va a ser el tema de investigación. Y el tema de investigación va a involucrar hablar sobre tesis, hablar sobre la tesis doctoral en particular, el tema de investigación, planteamiento del problema y el marco teórico. Evidentemente, el tiempo es bastante limitado para esta conferencia y entonces vamos a dedicarnos solamente a desarrollar el tema de investigación. Para efectos del desarrollo de este tema, yo les propongo 4 áreas de investigación y algún número determinado de líneas de investigación. Y dentro de estas 4 áreas de investigación vamos a comenzar con gerencia. Para el área de investigación de gerencia se ha preparado las siguientes líneas de investigación, que van a dar origen posteriormente al tema de investigación, que es el momento crucial de inicio de una investigación y que a veces se nos hace sumamente difícil, ¿no?, el comenzar. Como en todo orden de cosas en el ser humano, el comenzar siempre es problemático. Las líneas de investigaciones dentro del área de investigación de gerencia son estrategia, gestión de personas, marketing, ética y responsabilidad social, alianzas y redes estratégicas, organización, diversidad, género, pequeña empresa y empresas familiares. Vamos a dar una reseña en el transcurso de esta conferencia virtual, un poco restringida también por el tiempo que disponemos. Y entonces, dentro de estas líneas de investigación en el área de investigación de gerencia, nosotros podemos hablar, por ejemplo, sobre alianzas y redes estratégicas. Las alianzas y redes estratégicas para este momento del país en particular, que estamos vinculándonos cada vez más al mundo global. Hemos firmado a nivel de país un número bastante importante de tratados de libre comercio y estamos nosotros inmersos actualmente en una corriente cada vez más intensa de comercio internacional. Y para ello, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema productivo peruano nacional que muchas veces no es suficiente para poder atender las altas demandas en cantidad, calidad y precio del mundo global. Pero son oportunidades que no las podemos dejar de pasar en el ámbito empresarial y entonces tenemos que asumirlas. Y para asumirlas nosotros tenemos que establecer sinergias. Sinergias con nuestros competidores para poder formar oferta exportable, por ejemplo, y para eso podemos investigar. Para, por ejemplo, juntar prestigio, que también es importante, juntarnos a alguien, hacer alianzas con alguien que tenga más prestigio que nosotros para que, entre comillas, nos jale, ¿no?, en conjunto hacia una mejor posición en un mercado nacional o internacional. Necesitamos establecer consorcios para poder juntar varios recursos o factores que nosotros quizá no tengamos de manera individual y poder hacer una muy buena oferta, un buen precio. Entonces vemos nosotros que hay mucho que hacer, mucho que investigar en esta línea de ética y responsabilidad social que forma parte del área de investigación de gerencia. En estrategias igualmente. ¿Quién no necesita estrategias para hacer negocios? ¿Quién no necesita estrategias para vivir en esta época? La estrategia es un concepto muy antiguo que trata de buscar, identificar y aplicar algún tipo de acción, como dicen los norteamericanos, algún tipo de intervención sobre el objetivo para elevar las probabilidades de obtener una meta, de lograr una meta. Y entonces es importante, es sumamente importante esta línea estratégica. La podemos aplicar a todas y cada una de las etapas del proceso de la administración, siendo una actividad propia de la etapa de planeamiento. Bien, tenemos otra línea, que es la línea en el área, líneas en el área de investigación de competitividad, por ejemplo.
Y en competitividad, como área de investigación, tenemos líneas en negocios internacionales, líneas de investigación en competitividad regional, líneas de investigación en innovación, en iniciativa empresarial. La innovación es la madre del desarrollo. Nosotros tenemos que innovar permanentemente para poder atender las diversas exigencias del consumidor y que van a convertirse, si es que las satisfacemos, en clientes nuestros. El mundo exige cosas nuevas. Entonces, para poder crecer, necesitamos innovar. Para innovar necesitamos tecnología. Y la tecnología la podemos desarrollar en base a investigación científica. La investigación científica da origen a la tecnología y la alimenta. Entonces, podemos tener una línea de investigación muy atractiva en innovación. En iniciativa empresarial, ¿somos realmente un país de emprendedores? ¿O esa es una historia que nos contaron y que nos la contaron de tal forma que hemos llegado a creerla? Pero ¿realmente somos un pueblo, un país de emprendedores? Ustedes pueden dar ahí múltiples respuestas a esta pregunta y pueden responderla a partir de formular problemas de investigación científica. Otra área de investigación en ciencias de la administración son operaciones y tecnologías de información. Nosotros no podríamos hacer ninguna gestión actualmente si no disponemos por lo menos de un celular, de un teléfono, ¿cierto? Entonces, las operaciones en las empresas y las tecnologías de información para gestionar eficientemente, obviamente que son imprescindibles y dan origen a 5 líneas de investigación que les propongo. La primera línea, logística y cadena de abastecimientos, negocios electrónicos, sistemas empresariales, gestión del conocimiento, aprendizaje con soporte de nuevas tecnologías. Los negocios electrónicos prosperan en toda parte del mundo y en el Perú no prosperan con esa misma velocidad. Tenemos un atraso en ese tipo de negocios. Cuando hablamos de globalización, hablamos de integración de las economías y después nace de este tipo de globalización otros conceptos más avanzados, como por ejemplo globalización cultural, integración de las culturas en el mundo, globalización política, bien, globalización del idioma, globalización obviamente también de la economía, globalización tecnológica, y tenemos una serie de financiera, una serie de globalizaciones. Todas ellas confluyen en el mundo virtual. ¿Cuál es la tendencia última de la globalización? La creación de un Estado único mundial. Marshall McLuhan nos habló de la aldea global, ese es el Estado único mundial. ¿Y estamos caminando hacia él? Sí, estamos caminando hacia el Estado único mundial. Y entonces ya tenemos una integración virtual, ya hay una globalización virtual. Estamos caminando hacia una globalización, ¿no?, ya con mayor consolidación geográfica, por ejemplo, política. Los grandes bloques económicos del mundo ya están integrándose de manera política. La Unión Europea, por ejemplo. Las experiencias que están viviendo ahora los mayores industriales del mundo, con las mayores tecnologías y la mayor inversión en China. ¿Se estará gestando ahí el Estado único mundial? Muchos temas para investigar, pero estando en esta perspectiva global, ¿por qué los negocios electrónicos en el Perú tienen este atraso? ¿Será cuestión de confianza? ¿No? ¿Será cuestión de choque cultural? Nos gusta a nosotros los peruanos tener esa relación directa, tanto el consumidor con el proveedor como viceversa. Quizá esa sea alguna de las causas. Temas diversos en esta línea de investigación de negocios electrónicos dentro del área de investigación de operaciones y tecnologías de información. Y el Estado no puede ser soslayado, no puede ser extraído, ¿no?, del ámbito de la administración. También hay una administración pública. Entonces proponemos un área de investigación en políticas públicas, en economía e inversión, obviamente públicas, que da origen a un grupo de líneas de investigación en esta área de investigación. Regulación, descentralización y desarrollo económico local, gestión municipal y pública, políticas de vivienda, políticas de desarrollo urbano, planteamiento financiero de infraestructura física y virtual, interrelación entre los mercados de vivienda y el sector hipotecario, política social, finanzas públicas, microcréditos rurales, turismo, pobreza. Tenemos una cantidad enorme de temas de investigación
dentro de esta línea de investigación. Por ejemplo, microcréditos rurales. ¿Se está aplicando realmente esos fondos que provienen tanto del ámbito público como del ámbito privado también, ¿no?, para financiar a la actividad básicamente de la microempresa y quizá algo de la pequeña empresa, a partir de proporcionarles ayudas económicas, aviarlos para que puedan trabajar y para que puedan subsistir y sobrevivir en un mercado tan difícil como el nuestro? ¿Esos fondos se están aplicando de manera eficiente a la producción o están siendo utilizados para otros fines, en algunos casos básicamente cuando son microcréditos rurales, por ejemplo? La gente de frontera no está pasando la frontera para comprar mercadería, ¿no?, que aparentemente es más fácil y tiene un nivel de renta mayor, cuando está recibiendo un crédito que debe ser aplicado al desarrollo agrario o agropecuario. Solamente en este espacio nosotros vemos que tenemos muchísimas cosas por investigar en esta línea. Bien, en el turismo tenemos una serie de maravillas. Acaban de declarar maravilla mundial a la Amazonía. Tenemos Machu Picchu, pero no es solamente eso, tenemos Caral, tenemos baños termales, tenemos atractivos turísticos, por ejemplo, de plantas medicinales, de brujos, adivinadores, chamanes y similares. Tenemos arquitectura virreinal, tenemos una cantidad inmensa, ¿no es cierto?, de atractivos y destinos turísticos. Hay una labor que viene del Estado en esta área, ¿no?, que estamos analizando, que es el área de la administración gubernamental. Hay que trabajar, y hay para trabajar mucho en turismo, en el ámbito de la investigación, que al final sus resultados van a servir para implementar, ¿no?, una serie de actividades ya en el ámbito de la gestión. Hay muchísimo, ¿verdad? Muchísimo por hacer. ¿Cómo nosotros elegimos el tema de investigación? El verdadero punto de partida de una investigación es sentir un verdadero entusiasmo por un tema. Y a partir de un conjunto de temas que nosotros tenemos delante de nuestra vista, elegir el mejor, el que más nos complazca, el que más nos satisfaga internamente. Caso contrario, no tomemos decisión si no tenemos un tema que nos atrae. La elección del tema entonces debe sustentarse en objetivos claramente definidos. Tenemos que tener una meta a dónde llegar y un objetivo que es el camino que nos va a llevar a esa meta. Para poder elegir un buen tema, nosotros tenemos que cultivar el hábito de la lectura. Lectura física, lectura virtual, pero tenemos que cultivar ese ámbito de la lectura. Tenemos que saber leer y tenemos que leer en el sentido de comprender bien la lectura y tenemos que leer y seguir leyendo. El tema elegido tiene que pertenecer al ámbito del campo de estudios del investigador, en este caso concreto al ámbito de estudio de las ciencias administrativas. Para seleccionar un tema, el investigador debe hacer varias cosas, entre ellas definir el tema a partir de un área de conocimiento referente a su formación profesional. Es preferible. Nadie limita al investigador ni en sus temas, ni en sus áreas, ni en sus líneas. No tiene limitación el investigador, pero uno de los objetivos de esta sesión es precisamente orientarlos hacia la mejor elección del tema, hacia la elección del tema más pertinente. Bien, responder a las siguientes interrogantes. El tema es de interés no solamente para mí, es algo así como la relación entre el productor y el consumidor. Yo podré producir algo que mi consumidor no quiere, algo que la sociedad no me reclama, yo tendré que leer o tratar de leer esas demandas insatisfechas para poder producir lo que ellos quieren. Igual es el investigador. Tiene que producir conocimiento que la sociedad requiera. No se puede producir conocimiento nuevo, ¿no?, en relación a nuestras propias inquietudes. Podemos hacerlo, no está vedado, podemos hacerlo, pero la investigación debe contribuir a resolver problemas de la naturaleza, la sociedad o el pensamiento, y en el caso particular a incrementar el cuerpo legal, el corpus teórico de las ciencias de la administración. Es el tema de interés, entonces lo definimos. ¿Existe información? Porque si no hay información vamos a tener que quedar quizá en el nivel exploratorio, porque no hay mucha información. Y ese nivel tampoco es despreciable.
Habría que fundamentarlo bien, ¿no? Y entonces vamos a aportar algo, pero a nivel exploratorio. ¿En dónde vamos a investigar? Fundamental, no podemos investigar en todo sitio, tenemos que fijar un sitio en donde investigar. ¿Y qué resultados puede traer esta investigación? Vamos a tener que adelantarnos un poquito a ver qué cosa va a traer como resultado y si vale la pena investigar en esa área, ¿no? Conocer previamente el objeto de la investigación. Si voy a investigar yo el comportamiento, por ejemplo, de los trabajadores en zona de selva, que después del mediodía ya es un poquito difícil trabajar por diversos motivos, entonces yo voy conociendo ya algunas realidades, algunos hechos para transferirlos a mi problema, teorizarlo y encontrar un nuevo conocimiento. El investigador deberá también documentarse con todo el material escrito referido a su tema de investigación. Y esto es motivador, simplemente, porque es poco probable que el investigador pueda tener acceso a todo el material escrito sobre el tema de investigación. Pero tendrá que tener mentalmente esa idea, que él tiene que fijarse como uno de los objetivos básicos de investigación, al margen de los objetivos propios de la investigación, fijarse un objetivo que es tratar de ubicar la mayor cantidad de información posible sobre el tema. Definir el tema y el título preliminar de la investigación. El tema, hemos visto ya algo de la ruta y vamos a seguir viendo en los minutos siguientes, y el título, que siempre va a ser preliminar hasta que se concluya por lo menos el proyecto de investigación. Porque es probable que estemos en los estadios finales de escribir nuestro proyecto de investigación y recién nos damos cuenta que el título que le hemos asignado durante 3 o 4 meses no funciona, porque no está expresando realmente lo que queremos buscar y tenemos que replantearlo. Por eso que el título siempre es preliminar hasta que se acabe por lo menos el proyecto. Consultar con expertos que nos lo ayuden a delimitar el objeto del conocimiento. Nosotros podemos ser expertos, pero eso no limita a que pongamos a consideración de otro experto o de otros expertos nuestro tema, para validarlo. Bien, definir el tema, obviamente, y el título preliminar de la investigación. ¿Cómo vamos a definir el tema de la investigación? Debemos, en primer lugar, meditar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos de la teoría estudiada en su formación profesional gustaría conocer y profundizarse? ¿En qué área? Para eso tenemos ese cuadrito de temas de investigación, de áreas de investigación y de líneas de investigación. ¿Es el tema de interés? ¿Es relevante? ¿Va a resolver un problema interesante en la comunidad? ¿En mi empresa? ¿No? Hay un cuello de botella que nadie puede resolver, yo quiero resolverlo. ¿Es interesante? Debemos definirlo. Debe elaborar una lista de aquellos aspectos que le interesan para reforzar, ¿no?, esta percepción personal sobre el interés del tema. ¿Cómo le agradaría profundizar su conocimiento sobre el tema seleccionado? ¿Profundizando su teoría o contrastando el modelo teórico con una realidad? Podemos tener esas dos posibilidades: profundizar un conocimiento o contrastar un modelo teórico con una realidad concreta que yo estoy analizando. Bien, entonces de esa manera podemos definir el tema. ¿Qué actitudes debe asumir al explorar el investigador y profundizar el modelo teórico, por ejemplo? En primer lugar, acudir a una biblioteca y revisar bibliografía referente a su tema de investigación. Y cuando hablamos de biblioteca, igual cuando hablamos de fichas, por ejemplo, bibliográficas o hemerográficas, alguien como que dice un poquito desfasado el concepto. Evidentemente ustedes saben que no, porque igualmente la biblioteca, las fichas bibliográficas, hemerográficas y similares, están ahora no reemplazadas, sino están complementadas con los sistemas virtuales. Tenemos acceso a las bibliotecas más importantes del mundo, a las bibliotecas más importantes de las universidades más destacadas del mundo, al margen de las bibliotecas nacionales. Y entonces podemos acceder a bibliotecas en cualquier lugar del mundo importante, en los idiomas que queramos o que manejemos. De igual manera tenemos portales en el Internet libres a los cuales podemos acceder a bibliotecas completas. Google Books, por ejemplo, o Google Libros, es uno de los espacios del Internet más ricos en acervo bibliográfico, en acervo documentario, y podemos acceder libremente, ¿verdad? Entonces, una de las actitudes que debe asumir, ¿no?, al explorar y profundizar el modelo teórico es precisamente acudir a bibliotecas. Después buscar
un profesor experto en el tema que le indique la bibliografía adicional que se requiere. El experto, obviamente, conoce el tema, está actualizado, hay que buscar uno actualizado, y tiene el manejo de bibliografía reciente. Por ser experto, está adscrito, pertenece a algunos círculos de investigación nacionales o mundiales, y entonces tiene información relevante que nos puede ser útil. No nos alejemos del experto. Elaborar una lista preliminar de la bibliografía disponible. Iniciar un proceso de lectura, para lo cual debe elaborar fichas de lectura. Ya hemos dicho, no necesariamente reales, no esos cartoncitos, esas cartulinitas que utilizábamos cuando estábamos en la universidad. Hablo de mi generación, ¿no? Ahora podemos utilizar eso. Yo he visto jovencitos utilizando sus fichas en cartulina, físicas, pero también podemos abrir archivos, carpetas en, digamos, la computadora y poder almacenar nuestra información debidamente clasificada. Otra actitud que debe tomar el explorador para profundizar su marco teórico es definir el tema y empezar a plantear el problema de investigación. ¿Qué actitudes deberá asumir al contrastar el modelo teórico con la realidad? Definir la empresa. De inicio tenemos que definir la empresa en el ámbito de la administración. Ya estoy enfocándome en el ámbito netamente de la ciencia de la administración. Defina la empresa o organización o sector, región, en qué país va a ser, al cual va a referir su conocimiento en investigación. Consultar con funcionarios, con personas que trabajan o conocen ese ámbito seleccionado para ser, digamos, objeto de la investigación, a fin de que le proporcionen la información complementaria que usted va a necesitar como marco de referencia para poder incluir dentro de ese marco su investigación. Y debe disponer de bibliografía, fichas de lectura, asesor especializado y definir nuevamente el título del estudio. ¿Cuáles son las características que debe tener un tema de investigación? Debe ser bastante sencillo. No, lo valioso no está en lo complicado. Lo complicado ya viene del medio ambiente, ya viene como producto de la sociedad. No lo busquemos. Busquemos un tema que sea sencillo en sí mismo. Bien, la complejidad le vamos a dar nosotros en el proceso y en la obtención de los resultados. Deberá estar claramente delimitado socialmente, espacialmente, teóricamente, tiene que estar delimitado. Debe ser pequeño en extensión el tema, no un tema muy grande que abarque demasiadas variables, porque se nos va a hacer una confusión enorme y vamos a ir por la generalidad. Y la investigación científica siempre va por la particularidad. No es indispensable ocuparse de un tema absolutamente original. Les decía que la gente común y corriente dice que no hay nada nuevo bajo el sol, y eso es algo cierto. Normalmente nosotros no descubrimos cosas, sino redescubrimos. No creamos cosas, recreamos cosas. Entonces, ese debe ser el principio básico para investigar. Siempre el conocimiento nace a partir de un conocimiento previo. No lo olvidemos. Otros aspectos en la elección del tema: una vez elegido, es necesario explorar fuentes de información y obtener conocimiento de la bibliografía que existe sobre el tema. Acudir nuevamente, reitero, a bibliotecas para conocer sus diferentes secciones y familiarizarse con las secciones del tema. Consultar diccionarios generales, por ahí también podemos comenzar, y especializados para delimitar cada vez mejor el alcance de la terminología que nos va a servir después para construir el marco conceptual. La más completa información para iniciar un tema la pueden encontrar en un libro de reciente edición. ¿Por qué en un libro de reciente edición? Porque se entiende que el autor de ese libro no está con los conocimientos más actualizados, está al tanto de las corrientes mundiales o está creando una nueva corriente de opinión que está incorporándolo a la teoría general de la administración, y es algo que nosotros debemos leer. Para ello, entonces, quizá el Internet no nos sea de mucha utilidad, pero sí nos va a ser de utilidad acudir a una buena librería y en la cual nosotros podemos encontrar un título de lo más reciente. No interesa de qué autor sea ni de qué país, pero que sea lo más reciente. Es casi imposible hallar y utilizar toda la bibliografía que existe, ya lo habíamos comentado hace unos minutos.
hay una restricción natural sobre eso, no podemos tener capacidad de leer todo lo que existe porque no nos alcanzaría el tiempo limitado que Dios nos ha dado. Es indispensable hacer un esfuerzo para leer los principales y más amplios trabajos que sobre el tema existan. Preguntas de reflexión acerca del tema. El investigador, después de elegir el tema, deberá reflexionar sobre los aspectos siguientes. ¿Está seguro de haber escogido el tema apropiado? Todavía puede uno rectificar, pero si está uno convencido absolutamente de que ese es el camino, hay que seguirlo. ¿Está seguro de haberlo comprendido claramente? De repente yo quiero hacer una alianza entre dos variables que voy a investigar. Una de ellas, no, la gestión empresarial, y la otra, la matemática fractal. Y entonces mi tema podría ser, no, influencia de la matemática fractal en la gestión empresarial. Yo entiendo muy bien la gestión empresarial, quizá por formación básica también entienda yo lo que es matemática fractal, pero un investigador que elige un tema con estas dos variables, ¿entenderá realmente qué cosa es matemática fractal? Si entiende bien qué cosa es matemática fractal y entiende bien, comprende bien qué cosa es la gestión empresarial, puede conducir la investigación. Pero si alguna de las variables no las entiende bien, quizá puede darse el tiempo para poder no desarrollar competencias en el área que no conoce. Pero más eficiente va a ser, obviamente, conducir un proyecto de investigación en el cual tenga una comprensión bastante amplia de las dos variables. ¿Está capacitado para explicárselo a los demás? De repente yo soy un experto en un tema, pero soy el peor inexperto en comunicarlo. Y yo cuando investigue voy a llegar a ciertas conclusiones. Y una investigación científica no tiene ninguna validez si no se difunde. Si nosotros guardamos esa investigación, es lo mismo, equivale a lo mismo que no lo hubiéramos hecho nunca. La investigación tiene como uno de los principios fundamentales que sus resultados deben difundirse. Y entonces, ¿estoy capacitado para difundirlo, para explicarlo a los demás? Tengo que hacer un autoexamen, por eso es reflexión. ¿Es importante? Ya en la reflexión. ¿No es importante? No lo hago. ¿Es importante? Lo conduzco. ¿Pero por qué es importante? No solamente el hecho de que sea importante, nos pone un letrerito, importante. ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Es útil? Vamos a aplicarlo para mejorar un sistema, para elevar rentas, para bajar costos, para diferenciarme de otros, para enfocarme al cliente. ¿Es útil? ¿Por qué es útil? ¿Qué título le voy a poner? Un título así que nadie lo entienda, ¿no? Un título que sea una expresión muy clara de lo que yo quiero o tengo como intención cuando he decidido investigar. ¿Requiero definir previamente el problema? Me parece que sí, ¿no? Una vez que hemos elegido el área, la línea, el tema, asignamos el título e inmediatamente tenemos que definir el problema. Para esta semana, nosotros hemos elegido este tema y los objetivos que hemos perseguido son los siguientes: detallar los principios y el proceso de la investigación científica, exponer las diversas características y niveles de la investigación, definir el tema, el título y construir el marco teórico. ¿Lo habremos logrado? Estoy absolutamente que sí, con la colaboración de todos ustedes, estimados participantes de este curso seminario de tesis. Descargar y elaborar la actividad número 1. Muchísimas gracias. Y entonces tenemos que asumirlas. Y para asumirlas nosotros tenemos que establecer sinergias. Sinergias con nuestros competidores para poder formar oferta exportable, por ejemplo, y para eso podemos investigar. Para, por ejemplo, juntar prestigio, que también es importante. Juntarnos a alguien, hacer alianzas con alguien que tenga más prestigio que nosotros para que, entre comillas, nos jale, ¿no?, en conjunto hacia una mejor posición en un mercado nacional o internacional. Necesitamos establecer consorcios para poder juntar varios recursos o factores que nosotros quizá no tengamos de manera individual y poder hacer una muy buena oferta, un buen precio. Entonces vemos nosotros que hay mucho que hacer, mucho que investigar en esta línea de ética y responsabilidad social que forma parte del área de investigación de gerencia. En estrategias igualmente. ¿Quién no necesita estrategias para hacer negocios? ¿Quién no necesita estrategias para vivir en esta época? La estrategia es un concepto muy antiguo
que trata de miento del problema y el marco teórico. Evidentemente, el tiempo es bastante limitado para esta conferencia y entonces vamos a dedicarnos solamente a desarrollar el tema de investigación. Para efectos del desarrollo de este tema, yo les propongo 4 áreas de investigación y algún número determinado de líneas de investigación. Y dentro de estas 4 áreas de investigación vamos a comenzar con gerencia. Para el área de investigación de gerencia se ha preparado las siguientes líneas de investigación, que van a dar origen posteriormente al tema de investigación, que es el momento crucial de inicio de una investigación y que a veces se nos hace sumamente difícil, ¿no?, el comenzar. Como en todo orden de cosas en el ser humano, el comenzar siempre es problemático. Las líneas de investigaciones dentro del área de investigación de gerencia son estrategia, gestión de personas, marketing, ética y responsabilidad social, alianzas y redes estratégicas. Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad Alas Peruanas. La sesión del día de hoy se encuentra incorporada dentro de las conferencias virtuales del doctorado en Administración. Y dentro de este doctorado de Administración están dirigidas a los alumnos, principalmente a los alumnos participantes del curso de tercer grado, seminario de tesis. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del curso, y quien les está conversando en este momento. ¿Cuál va a ser el contenido de esta conferencia virtual? Va a ser el tema de investigación. Y el tema de investigación va a involucrar hablar sobre tesis, hablar sobre la tesis doctoral en particular, el tema de investigación, plantear organización, diversidad, género, pequeña empresa y empresas familiares. Vamos a dar una reseña en el transcurso de esta conferencia virtual, un poco restringida también por el tiempo que disponemos. Y entonces, dentro de estas líneas de investigación en el área de investigación de gerencia, nosotros podemos hablar, por ejemplo, sobre alianzas y redes estratégicas. Las alianzas y redes estratégicas para este momento del país en particular, que estamos vinculándonos cada vez más al mundo global. Hemos firmado a nivel de país un número bastante importante de tratados de libre comercio y estamos nosotros inmersos actualmente en una corriente cada vez más intensa de comercio internacional. Y para ello, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema productivo peruano nacional que muchas veces no es suficiente para poder atender las altas demandas en cantidad, calidad y precio del mundo global. Pero son oportunidades que no las podemos dejar de pasar en el ámbito empresarial. Buscar, identificar y aplicar algún tipo de acción, como dicen los norteamericanos, algún tipo de intervención sobre el objetivo para elevar las probabilidades de obtener una meta, de lograr una meta. Y entonces es importante, es sumamente importante esta línea estratégica. La podemos aplicar a todas y cada una de las etapas del proceso de la administración, siendo una actividad propia de la etapa de planeamiento. Bien, tenemos otra línea, que es la línea líneas en el área de investigación de competitividad, por ejemplo. Y en competitividad, como área de investigación, tenemos líneas en negocios internacionales, líneas de investigación en competitividad regional, líneas de investigación en innovación, en iniciativa empresarial. La innovación es la madre del desarrollo. Nosotros tenemos que innovar permanentemente para poder atender las diversas exigencias del consumidor